Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Es un gran honor en esta hora estar aquí nuevamente para ofrecerles otra porción más de la Escritura. En esta hora, amados hermanos y amigos, deseo que juntos nos elevemos a nuestro Dios en palabra de oración, como siempre lo hacemos, para buscar la dirección, ¿verdad? Y guía de parte de nuestro Dios. Así que oremos en esta hora. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos tu santo y bendito nombre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios Padre que nos ayuda en todo momento y que desea el bien de cada uno de nosotros. Aquí estamos en esta hora, esta tarde, para pasar unos minutos juntos meditando en su santa y bendita palabra. Te rogamos de todo corazón que nos acompañes, Padre Celestial, y nos ayudes en la exposición de su palabra. Padre, porque sin usted en realidad no somos nada en este mundo. Perdona pues nuestras imperfecciones y ayúdanos para perfeccionarnos a través de su santa y bendita palabra. Te ruego por mis hermanos y amigos que están en sus respectivos hogares, listos para escuchar otra porción más de tu palabra. Permite, oh buen Dios, que podamos ayudarle a ellos a edificar sus almas, Padre Celestial, con su palabra, que es el alimento espiritual que necesita nuestra alma. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos y amigos, el texto para esta hora que vamos a analizar se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 3 hasta el versículo 8. Y también leeremos el verso 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En el verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y el verso 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Déjeme decirle, amado hermano en Cristo, que el contexto de estos versículos, para tener una idea correcta y tratar de interpretar la Biblia a lo que más se ajuste al conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. Pablo ha estado hablando en los versos 1 de presentar a través de un ruego, de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, en contraste con lo que se hacía bajo el antiguo pacto, a no conformarse a este mundo, sino ser transformado, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cosa que hace la palabra del Señor, esa palabra que tiene el poder de transformar nuestra mente.
Y una vez que le he hablado a ellos de transformar sus mentes, así ellos pueden aprobar cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, Pablo desea de ellos una madurez espiritual. Porque cuando nosotros vamos creciendo hacia una madurez espiritual, podemos comprender mejor la voluntad de Dios. Estamos más seguros de servirle a Él y podemos hacer las cosas correctas. Ahora, cuando llegamos al texto áureo de esta tarde, entonces Pablo comienza a decir de la siguiente manera: digo pues, o en base a lo dicho, ahora quiere reforzar algo, y me llama la atención con las palabras con que él comienza: por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Pablo habla aquí de algo muy importante, y él dice, por la gracia que me es dada. Y vale la pena hacer un alto aquí para preguntarle a Pablo cuál fue esa gracia de Dios que te fue dada. Bueno, el mismo apóstol Pablo en otros textos de las Escrituras nos dice que es la de ser apóstol de Jesucristo. Pablo dio gracias a Dios y eso él se lo atribuyó a la gracia, porque él dijo a los efesios que siendo el más pequeño, Dios lo llamó por su gracia para ser un apóstol de los gentiles y para ser apóstol de Jesucristo. Entonces aquí Pablo recurre a la autoridad apostólica. Él quiere hablarle a los hermanos con la autoridad que el Señor Jesús ha dado, y por eso él dice, por la gracia que me es dada. Y esa gracia y esa autoridad le permite a él aconsejar a los hermanos en Roma. Y yo quisiera preguntarle ahora a Pablo, ¿qué consejo tienes tú para los hermanos en Roma? ¿Y qué consejo tienes tú para los hermanos del siglo XXI que caminamos en este mundo también por la fe en las palabras del Señor? Y Pablo me dice a mí en este pasaje, les aconsejo que cada uno de vosotros, dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahí tenemos un primer argumento del por qué Pablo usa su autoridad como apóstol. La usa para decirle a los hermanos, cuidado de estar pensando por allá encima de su cabeza. Cuidado por estar pensando más allá de lo que tienen que pensar. Cuidados estar pensando con altivez de espíritu. Y por eso el consejo de él, a no tener más alto concepto de sí del que se debe tener. El verdadero cristiano debe pensar con sobriedad. El verdadero cristiano necesita pensar con rectitud y con justicia, mirando a sus hermanos como hermanos que Dios le permite servir, y saber que si él tiene algún don espiritual, Dios también se lo ha dado a los demás hermanos. Ellos también tienen. Por lo tanto, no hay que llenarse la cabeza de humo. No, sino pensar como el mismo Pablo dice aquí, sino que piense de sí con cordura. Y esa palabra cordura es muy importante en nuestro texto. Pablo desea que los hermanos piensen con moderación, con sensatez, que es algo que debe regirnos a nosotros. Debe pensar de esa manera. Debe pensar con cordura, dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y hablando de los dones, de estos dones ordinarios, también estos dones son dados por Dios. Déjeme decirle, estos dones también son dados por Dios, pero son diferentes a los dones sobrenaturales, con excepción de uno
que él va a mencionar, que es el de la profecía. También, amados hermanos, yo quiero hacer una pequeña diferencia en que haya a veces, hermanos, que no podemos hacer la diferencia entre un don, ¿verdad? Los dones y un talento. Hay una diferencia entre un don y un talento. Los dones, hermanos, son habilidades espirituales, mientras que los talentos son habilidades naturales, ¿verdad? Lo primero nos los da Dios. Lo segundo, hablando de los talentos, podemos inclusive venir a este mundo, nacer con un talento, nacer con una habilidad. Pero esa habilidad no va a glorificar a Dios, sino muchas de las personas que están allá afuera en el mundo, ellos tienen talentos, pero con esos talentos no glorifican a Dios de la manera que está expresado en el Nuevo Testamento para glorificar a Dios. Mientras que a través de los dones espirituales podemos y han sido dados para glorificar a nuestro Dios. Esto es importante conocerlo, amados hermanos, y saberlo para poder interpretar bien las Escrituras. Ahora, sigue diciendo el texto en el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo usa lo que conocemos en hermenéutica como una analogía, donde él compara a la iglesia con el cuerpo humano. Y él nos dice aquí de la manera que en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, tenemos muchos miembros. Nadie niega eso. Nadie niega que en un cuerpo nosotros tenemos muchos miembros. Eso se da por sentado. Más adelante vamos a ver. Pero podemos inclusive hablar de un miembro del cuerpo son los ojos. Otros miembros del cuerpo son los oídos. Otros miembros del cuerpo son la boca. Otros miembros del cuerpo son las manos. Otros miembros del cuerpo son los pies. Y así sucesivamente. Entonces un cuerpo tiene muchos miembros. Pero el apóstol Pablo dice que no todos los miembros tienen la misma función. Y eso es en el cuerpo físico, como también en el cuerpo espiritual, que es la iglesia. No todos los miembros tienen la misma función. La función del ojo es ver, mientras que la función de los pies es caminar. La función del oído es oír, mientras que la función de las manos es agarrar, abrazar, etc. Entonces, amados hermanos, esa analogía es tremenda porque esto nos va a ayudar a comprender que así como en el cuerpo físico tenemos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y esto debe entenderlo, que el mundo sectario no lo entiende. Así de la misma manera hay un cuerpo espiritual. Pablo lo dice en Efesios 4, 4 al 6. Hay un cuerpo, como hay una fe, como hay un bautismo, hay un cuerpo espiritual que se llama la iglesia del Señor. Y ese cuerpo espiritual, dice Pablo, al igual que el cuerpo físico, tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y Pablo nos va a hablar acerca de estos miembros en el cuerpo de Cristo, lo cual es importante. Ahora, él no va a traer ni nos va a decir que estos son todos los dones que va a haber en la iglesia. Pablo, en forma general, él llega a generalizar o a través de una forma representativa algunos de los dones con que la iglesia primitiva contó. Y esto nos sirve y nos ayuda porque él nos va a decir con qué propósito fueron dados, ¿verdad? Y a quiénes fueron dados y para qué no fueron dados. Entonces es muy importante tener presente estos pensamientos que son importantes.
Ahora Pablo dice en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, ya lo hemos dicho, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Pablo una y otra vez atribuyó lo que tenía a la gracia. Permítame en estos momentos detenerme un poquito, por si acaso usted no entiende lo que es la gracia de Dios. La palabra gracia en la Biblia muchas veces indica el favor de Dios, lo que nosotros no merecíamos. Y para tener una idea de la gracia de Dios, a la luz de la Escritura, voy a leerle por lo menos 2 textos. Hablando Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 7, dijo de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjese bien, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Cada miembro de la iglesia del Señor, Dios lo ha proveído de algún don para que funcione en el cuerpo de Cristo, habiendo salido de la agua del bautismo. Pero hay a veces, hermanos, que dicen: yo no sé cuál es mi don. Déjeme decirle más adelante, si el tiempo me lo permite, le voy a dar una pequeña pista de cómo usted podrá descubrir cuál es ese don que el Señor tiene en usted o para usted, y que tal vez usted lo tiene ahí enterrado. También Pablo, hablándole más adelante a los hermanos, en Romanos capítulo 15, el verso 15 y 16, hablando de la gracia, Pablo dijo: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Fíjese bien, la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. La gracia de Dios era la que lo había escogido camino a Damasco y lo había hecho capaz para ser un ministro, un evangelista. La palabra ministro significa servidor. Y Pablo llegó a ser un verdadero siervo. Pablo se llama apóstol y siervo de Jesucristo. Así que esa palabra, la gracia de Dios, es muy amplia en la Biblia. Es muy amplia en la Biblia. Somos salvos por la gracia de Dios, pero la gracia de Dios también nos capacita para desempeñar un ministerio en la iglesia. Y Dios pone su fuerza y pone en nosotros también el entusiasmo para que nosotros podamos servirle de una u otra manera. Ahora bien, en el versículo 6, Pablo dice, acuérdese que estamos en Romanos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Algunos eruditos dicen que de todos los dones que se van a dar aquí, solamente este es el único don sobrenatural. Sin embargo, hay otros hermanos que creen que los 4 primeros tienen que ver con algo sobrenatural, algo espiritual, mientras que los 3 restantes no. Bueno, ahí hay una buena tarea para investigar. Y se dice eso porque en el griego cada palabra va precedida por otra palabra o un pequeño artículo. De tal manera que nosotros leemos aquí que dice, fíjese bien, y vamos a dar algunos argumentos, si el de profecía, ¿verdad? Si tienes el don de profecía, dice Pablo, úsese conforme a la medida de la fe, ¿verdad? Úsese conforme a la medida de la fe. Tenemos entonces el don de profetizar. Bueno, de acuerdo a 1 Corintios 12, 28, vamos a ir con calma para que usted pueda agarrar los pensamientos, las ideas.
De acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, el versículo 28, nos dice que el don de profecía era solo menor al don de los apóstoles. ¿Me está oyendo? Solo era menor al don de los apóstoles. Dice 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Ahí tenemos la profecía, profetas. Lo tercero, maestros. Pero quiero quedarme aquí con esta primera oración. Primeramente Dios puso ¿a quiénes? A unos apóstoles. Y segundo, a otros profetas. Es lo que dice el texto. Entonces había hermanos que tenían el don de profecía. Ahora, hemos estudiado en la clase anterior cómo se obtenían los dones espirituales. Y habíamos dicho, y todavía los seguimos sosteniendo, porque es la verdad bíblica, que esos dones se llegaron a obtener por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Así que había profetas en la iglesia primitiva que adquirieron ese don por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Otro texto que nos ayuda a entender la importancia y el valor de este don se encuentra en Efesios 4:11, que dice: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, etc. Cristo constituyó o estableció a unos apóstoles, a otros profetas. Lo está diciendo. Entonces nosotros estamos simplemente diciendo lo que dice la palabra de Dios. Estos profetas tuvieron el don de profecía gracias a la imposición de las manos de los apóstoles. Veamos el ejemplo de algunos profetas en el Nuevo Testamento. En Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 27 y 28, dice de la siguiente manera: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahí tenemos a un profeta llamado Agabo que profetizó la gran hambre que vendría en Jerusalén a los hermanos judíos. Tenemos en Hechos 15, en el versículo 32, que llegaron los profetas y descendieron a Antioquía a consolar a los hermanos. Y el versículo 32 nos dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Aquí los eruditos, los que conocen el griego a perfección, como usted y yo que conocemos el español, nos dicen que no solamente los profetas bajo el Nuevo Testamento, incluso bajo el Antiguo Testamento, siempre estaban dando profecías que tenían que ver con el futuro. No, sino que tenían que ver con revelaciones que Dios les daba para anunciarla en el momento preciso a la gente actual a la cual ellos estaban llamados a servirle. Y eso es cierto, porque el texto dice que Judas y Silas llegaron a Antioquía. ¿Y qué hicieron? Dice, consolaron y confirmaron a los hermanos. El deseo de ellos, y aquí tenemos atribuciones, de consolar y confirmar, casi es lo mismo que un evangelista. Lo hicieron Judas y Silas. Entonces, muy importante, de acuerdo a los textos que estamos viendo, sabemos, y la Biblia lo prueba, que el don de profecía era superior al don de hablar en lengua. Lo dice en 1 Corintios, en el capítulo 14 de 1 Corintios, en el verso 29, Pablo estuvo hablando y él dice:
en este verso y también nos da alguna idea. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. A pesar de que hablaban mensaje, no lo podían hacerlo todo a la vez. Habían profetas que se sentaban y le escuchaban y estaban listos para emitir un juicio al final. Es decir, que podían inclusive errar, y por eso más adelante se dio el don de discernimiento. Eso es muy importante. Ahora, Pablo dice en los pasajes que estamos viendo que este don, ¿verdad? Y algunos a veces lo han visto y lo han aplicado al evangelista. En 1 Corintios 14, el verso 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El profeta entonces tenía este ministerio. Él podía muy bien edificar, él podía muy bien exhortar, él podía muy bien, como dice la Biblia, consolar. Eso podía hacer el profeta. Era tan importante en el primer siglo este don sobrenatural, que según los eruditos es el único que aparece en esta lista. Bien, por eso la Biblia, amados hermanos, en el libro de Efesios capítulo 2, el versículo 20, se nos manda a nosotros hoy en día a edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjese bien, hermanos, cuando usted lee la Biblia, tenga el cuidado, ¿verdad?, de ver lo que dice el escritor. Trate de penetrar en la mente del escritor. El escritor nos está diciendo una verdad, que debemos edificar nuestras almas. Y yo le hago la pregunta, ¿cómo? ¿O a través de qué? Y él me dice que debo edificarla sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que recibieron revelaciones. Y esas revelaciones quedaron registradas para nosotros. Hoy en día nosotros nos apoyamos en la verdad dicha por Pablo, un apóstol, por la verdad que dijo Agabos, para citarla en un momento dado, ¿verdad? O la verdad que dijo un profeta como Silas. Esa verdad, los profetas a los cuales habla Pablo en Efesios capítulo 2, verso 20, no son los profetas del Antiguo Testamento, son los profetas bajo el Nuevo Testamento y que quedaron registrados para nosotros. Ahora bien, pasamos entonces a lo que sigue diciendo Pablo a los romanos. Y estamos en el verso 6. No se olvide que esta es una lección expositiva, ¿verdad? Y sigue diciendo el texto. El texto dice: por la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hay algo importante aquí. ¿Cómo debe usarse el don? De acuerdo a la medida de la fe. La palabra medida aquí en el texto griego es una palabra importante, amados hermanos. Es una palabra importante. Esta palabra que aparece aquí en este texto, ¿verdad?, es la palabra, ya le decimos, ¿verdad?, la tenemos aquí. Es una palabra que tiene que ver con norma. Es una palabra que tiene que ver con patrón, ¿verdad? Es una palabra que tiene que ver con un modelo. Eso es importante. Entonces el texto nos dice que debe usarse, fíjese bien, de acuerdo a la medida de la fe. En otras palabras, el verdadero profeta, si es un verdadero profeta, no va a ir más allá de lo que está revelado en la fe, es decir, en la doctrina del Señor. ¿Y por qué hago salvedad en esto? Bueno, porque así como la Biblia habla del verdadero profeta, también la Biblia habla de los falsos profetas. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús en su palabra. Fue Jesús el que dijo en Mateo capítulo 7, en el verso 15, guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestiduras de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, en los 3 primeros versos, dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falso maestro entre vosotros. Así que ahí está, y por eso debemos tener y prestar mucha atención en la palabra dicha en el Nuevo Testamento. Como hay profetas verdaderos, también hay profetas falsos. Os repito y corrijo, como hubo profetas verdaderos, también hubo profetas falsos. Lo malo hoy en día es que hay gente que reclama recibir revelación de Dios, queriéndose hacer pasar por profetas, ¿verdad? Y por eso tenemos, por ejemplo, al profeta falso José Smith, ¿verdad? Quien fue el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tenemos al profeta Carlos Taxer Russell, quien fue el fundador de los Testigos de Jehová. Y la lista podía ser grande. Hay personas hoy en día que reclaman recibir revelaciones de parte de Dios. Pero vamos a dejarlo ahí por el momento, ya que el tiempo ha avanzado. Pero nos dice ahora la palabra de Dios que también tenemos en el verso 7, o si el don de servicio, en servir, fíjese bien, o el que enseña en la enseñanza. Aquí hay algo asombroso, amado hermano, y es la palabra servir. La palabra servir viene del griego diaconía y significa un servicio o ministerio. Se refiere a cualquier servicio que se brinde a otro. Hay personas en el mundo y especialmente en la iglesia que tienen una destreza especial para ver lo que se necesita, ¿sí? La necesidad que sea. Y también tienen la fuerza y voluntad para hacerla. Déjeme decirle, amado hermano, que en la Biblia esta palabra servicio es una palabra muy amplia. Se refiere muchas veces a cosas materiales, como también a veces se refiere a cosas espirituales. Ejemplo de eso tenemos en Lucas 10:40. Y muchas hermanas saben de esto, de la vida de Marta y María. ¿Qué fue la queja de Marta al Señor? Señor, ¿no te deja que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Ahí la palabra servicio, diaconía. Pero este servicio tenía que ver con los alimentos, tenía que ver con comida, tenía que ver con algo material. Bueno, en Hechos capítulo 6 tenemos la palabra también servicio y ministerio. Pero aquí se refiere al ministerio de los diáconos, etc. Pero también tenemos la palabra servicio en 2 Corintios 5:18. Pero ahí en ese pasaje, el servicio tiene que ver con algo espiritual, con el ministerio de la reconciliación que se le ha encargado a Pablo. Por lo tanto, un estudioso de la Biblia necesita examinar la palabra de acuerdo al contexto que está leyendo, enseñando o predicando, para enseñarle a los miembros que si la palabra servicio en dicho texto se usa para lo material o se usa para lo espiritual. Pero también dice Pablo en el versículo que acabamos de leer, o el que tiene el don de enseñar. Dice, o el que enseña en la enseñanza. Es un tremendo don, ¿verdad? Que hace falta mucho hoy en día en la iglesia. La palabra enseñar viene del griego didaskon, de donde viene la palabra didáscalo, maestro, que significa dar instrucción o formación. Algunos son expertos, hermanos, y yo tengo que aceptarlo. Conozco, he visto a hermanos expertos para impartir información a otros. Mientras que hay otros hermanos que apenas están haciendo los pininos. Y no quiero desalentarlo, hermano. Siga así. Pero hay otros todavía aún peor, ¿verdad? Que lo que en lugar de enseñar, muchas veces se confunden, enredan. Y muchos miembros de la iglesia salen y dicen, no entendí absolutamente nada de lo que el hermano dijo mientras enseñaba o predicaba. Y esto es triste porque los maestros jugaron un papel importante en la iglesia primitiva. Ejemplo,
Pablo salió de una iglesia que tenía maestros. Dice la palabra de Dios, escuche, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Pero me llama la atención en la primera parte del verso que dice que había en la iglesia en Antioquía profetas y maestros. Era una iglesia que estaba demostrando madurez, porque los maestros ayudan al desarrollo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y Pablo dijo a los corintios, en 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 28, lo tercero, maestros. Los maestros están ahí para enseñar. Son esas personas que han adquirido un conocimiento de la Escritura, ya sea a través de un esfuerzo propio, ya sea de acuerdo a alguna habilidad, ya sea de acuerdo a algún talento, ya sea acerca del mismo don que el Señor le ha dado y que se han empeñado y que están trabajando cada día para un crecimiento. Se necesita eso en la iglesia. La iglesia necesita de estas clases de personas. Y muchas veces los ancianos juegan este papel. ¿Por qué no? Pablo dijo al joven Timoteo en el capítulo 5, hablando de los ancianos, escuche bien, capítulo 5, el verso 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí está la palabra, y enseñar. Hay muchos ancianos que demuestran esta cualidad, ¿verdad? Este don, y enseñan a la iglesia en los asuntos doctrinales que la iglesia necesita. Pero también hay aquellos que no son ancianos, pero que se han desarrollado en este don de la enseñanza bíblica. Pero también, como los profetas, el Espíritu Santo nos da un consejo. Yo quiero presentarle la parte positiva, pero también la parte negativa, para que nosotros aprendamos a verlo en el espejo de Dios, en el espejo que es su palabra. Santiago, hermano del Señor, en el capítulo 3, al hablar de las lenguas, ¿qué dijo Santiago? En su primer versículo, él dice lo siguiente: fíjese bien, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Bueno, alguien podía objetar, entonces no voy a enseñar. Pero ese no es el punto. Esto tiene una razón del por qué Santiago dijo eso. Ya hemos dicho que de acuerdo a 1 Corintios 12, 28, el que puso a los maestros fue el mismo que puso a los apóstoles. Fue el mismo que puso a los evangelistas. El Señor Jesús. Él los puso. Pero los puso para que enseñaran bien. Para que enseñaran la doctrina correcta. ¿Verdad? Pero Santiago está combatiendo aquí. Y es muy importante. Él pone una línea amarilla, para no decir roja, ¿verdad? En los cuales el maestro puede llegar a transgredir. Y por eso él dice, no os hagáis maestros muchos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y la razón es porque estando delante, él va a estar hablando mucho, se va a estar comprometiendo mucho, va a estar hablando, y es posible que a través de la lengua caiga en fallas y en faltas. Por eso necesita tener cuidado. Pero Dios ama a los maestros, Dios quiere que la iglesia tenga maestros, Dios quiere que los maestros se esfuercen por enseñar. Al igual que los profetas, hubo profetas verdaderos, pero también hubo profetas falsos. Entonces está en nosotros el ponernos siempre bajo el espejo del Señor. Pero no solamente ahí dice la palabra de Dios esto. Dice en el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. En la iglesia, amado hermano, necesitamos de esta clase de persona. El que exhorta. ¿Quién es ese? Bueno, puede ser un miembro de la iglesia. Y la palabra aquí, en el griego, para exhortar, es la palabra parakaleo.
Esta palabra significa llamar a otro. Esta palabra tiene que ver con llamar a otro o al lado de uno para ayudarlo. Puede entenderse como exhortar. Algunas versiones lo traducen como animar. Otras versiones dicen aconsejar, amonestar e incluso fortalecer. Quiere decir, hermanos, que entonces el que exhorta muy bien puede usar su palabra para animar a otro hermano, puede ser para aconsejar, puede ser para amonestar, incluso puede ser para fortalecer. Algunas personas tienen este talento o este don para animar, para aconsejar y para motivar a otros. Pero déjeme decirle que no porque la Biblia nos lo dice aquí, ahora cualquiera cree que puede exhortar. Y de esto han pasado muchos problemas. Fíjese bien que decimos nosotros aquí aconsejar. ¿Sí? El que exhorta, el hermano que tiene esa capacidad de exhortar, que también significa aconsejar, pero sabemos que no todos pueden aconsejar. Tal vez un matrimonio nuevo tiene algunas fallas y un hermano nuevo piensa en la fe que puede aconsejar y vaya a aconsejar a la pareja. Y en lugar de ayudarlo, se hace peor el problema. O puede ser también que un matrimonio tenga hijos que están dando síntomas de rebeldía. Y entonces el hermano descubre, ¿verdad?, de que estos hijos de rebeldía podían ser ayudados. Y él no va con malas intenciones, pero no tiene la capacidad necesaria para aconsejar. Y resulta que en lugar de aconsejar quedan peleando y disputando y el padre tiene que intervenir. Entonces es muy importante que nosotros veamos eso, que no todos pueden exhortar, que no todos pueden animar. Es posible que un hermano esté en el hospital y alguien quiere irlo a ver, pero él no tiene la capacidad para animar. Qué hermoso es pasar, y a mí me ha tocado, amados hermanos, ir a visitar inclusive a hermanos de otros países, ¿verdad? A mí me han llamado hermanos de otros países para que vaya a visitar a un familiar. Y yo he visto sabios no quedarme mucho tiempo. Y les he animado por unas 10 horas. Lo primero que llego, los saludo con una sonrisa. Después les digo la razón por la cual estoy ahí. Les digo que me han contactado para hablar con ellos. Y le llevo una palabra del Señor Jesús. Y he sacado un texto de la Biblia que es para ese momento. Y después de unos cuantos momentos, me comunico y le digo que tengo deseo de orar por él y por las personas que están en la sala. Y después de haber orado con él, le doy otras palabras más de ánimos y le doy un abrazo y regreso. Y después recibo una llamada y me dice, hermano, los minutos que pasaste fueron muy pocos. Me siento gozoso por esa visita que me hiciste. Y yo le digo, la gloria sea para Dios. Eso es lo que necesitamos, hermano. Necesitamos personas que sepan y usen el cerebro, la materia gris, en un momento dado. ¿Para qué soy yo útil? ¿Soy útil para aconsejar? ¿Soy útil para animar? ¿Soy útil para amonestar? ¿Soy útil para fortalecer? Entonces, porque muchas veces en la iglesia uno dice, no hay nada que hacer. Póngase en la mano del Señor, mire a su alrededor. Por eso Pablo habla de estos dones aquí, que tanto la iglesia del siglo XXI necesita. Y en el punto número 5 dice Pablo ahí, que hay otro don más, ¿verdad? Y es el don, dice, el que reparte. Me llamaba la atención y siempre me ha llamado la atención este don, el repartir. La palabra repartir viene del griego metadidomai, que significa hacer partícipe a otros. Una versión de la Biblia dice contribuir para las necesidades de otro. Parece un poco extraño considerar el dar como un don, pero recuerde que estamos hablando de la capacidad que Dios da. Si usted puede dar, ello significa que Dios primero le ha dado a usted y ahora usted desea compartir esa bendición con otras personas. Dichoso aquellos que pueden dar. Y esto me recuerda, amado hermano, el dar. Porque el dar puede ser a Dios. El dar puede ser a tu prójimo. En este contexto al prójimo. Me acuerdo de la viuda. No hay pretexto que no pueda uno dar. La viuda, hermanos, ella fue y ella dio todo lo que tenía. Y es que cuando nosotros damos, nos parecemos a Dios.
Dios fue aquel que le dio a Adán el jardín del Edén. Adán no merecía un lugar como ese, pero Dios le plació ponerlo en ese lugar, en un lugar magnífico que se llama el paraíso. Había cosas hermosas, ya me imagino, sublimes. Un buen aire ahí, un buen ambiente, ¿verdad? Rodeado de una vegetación hermosa. Y más que todo la presencia de Dios. Dios le dio ese lugar. Cuando nosotros damos, nos parecemos a Dios. En todo sentido nos parecemos a Dios. Fue Dios el que le dio sabiduría a Salomón. Fue Dios el que dio a su hijo, de acuerdo a Juan 3:16. Porque de tal manera ha dado Dios a su hijo al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando nosotros damos, nos parecemos a Dios, pero debemos dar como dice el texto, dar con liberalidad, dar con alegría, dar con sencillez. Y el siguiente punto, ya que los minutos van avanzando, dice el texto sagrado, miremoslos en la Biblia, en el verso 8, dice, el que exhorta con la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Aquí la Biblia nos habla de alguien que preside. ¿Y quiénes son los que presiden? Bueno, esto puede ser aplicado primeramente a los ancianos de la iglesia. Puede ser aplicado a veces al evangelista. Puede ser aplicado a los maestros. Puede ser aplicado a todo aquel que guía a un determinado grupo. Y en la Biblia se le exhorta a la iglesia a vigilar por ellos. Por esto que presiden. Pablo dijo a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 5, en el verso 12 y verso 13, escuche lo que dice el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice la palabra de Dios que en este hermoso pasaje, mirad, hermanos, ¿verdad? Y que reconozca que a los que trabajan y os presiden el Señor, y que los tengáis en mucha estima. ¿Tiene usted, amado hermano, en estima a los que presiden? ¿O lo mira usted como cualquier otra persona por ahí del mundo? ¿O lo tiene usted en poco? Este pasaje me ayuda a reflexionar a mí. Me ayuda a ponerme atención y concentrarme en aquella persona que en realidad me está sirviendo. ¿Lo estoy mirando realmente como Dios lo ve a él? ¿O lo estoy mirando desde otra perspectiva? Y si lo estoy mirando de otra perspectiva, yo necesito cambiar esa mentalidad y mirarlo como Dios lo mira en el Señor. Pero sigue hablando Pablo en este hermoso pasaje y él dice al final, ¿verdad? Y el que hace misericordia con alegría. Me llama la atención este pasaje que dice Pablo, el que hace misericordia con alegría. Hermano, los enfermos, los moribundos, los acongojados, y para este tiempo de pandemia podemos decir muchas otras cosas, los desanimados, los que están con ansiedad, sí, necesitan de este tipo de personas, los que usan de misericordia. ¿Quiénes son esos, hermanos? ¿Verdad? ¿Quiénes son esos que utilizan de misericordia? Aquellos hermanos que tienen un corazón sensible, ¿verdad? Y que se dedican a visitar a algunas de las personas mencionadas con el propósito de ayudarle. Y yo creo, amado hermano, que usted recuerda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión vino un hombre a él, y eso lo encontramos nosotros en el Evangelio de Lucas. Y este hombre, ¿verdad? No era cualquier hombre. Y este hombre vino con una pregunta importante al Señor. Escuchémoslo por un segundo, hablando a este intérprete de la ley, que le dijo al Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este hombre estaba interesado
en no cualquier cosa. Este hombre estaba interesado en el tema de la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dijo Jesús. Y él dijo, bueno, en la ley está escrito que debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente. Y el Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que él también agregó, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Y el Señor le dijo, bueno, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Fíjense bien, queriendo justificarse, él pregunta ahora, ¿quién es mi prójimo? Bueno, Jesús le contó una parábola famosa, que es la parábola del buen samaritano, diciéndole, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahí tenemos la palabra que usa misericordia. Y acercándosele vendió sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús pregunta, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? El hombre le dijo a Jesús, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Por eso dice, en el texto sagrado que estamos viendo, en el libro de Romanos, el texto es claro, el don del que hace misericordia, ¿verdad? Del que hace misericordia. La palabra en griego es eleo. Eleo significa sentir compasión con otro, expresárselo luego en acción. No solamente sentirlo, sino expresarlo. Ahí vemos que este hombre cayó porque los ladrones lo golpearon. Lo pusieron en el piso y cayó como medio muerto. Pasó un sacerdote que conocía la ley de Dios, pero no hizo caso. Pasó un levita que también era conocedor de lo que Dios mandaba, pero ellos hicieron caso omiso. Hasta que pasó uno que conocía menos de Dios, un samaritano. Y dice la Biblia que él fue movido a misericordia. En otras palabras, él fue movido a compasión de su prójimo que había caído bajo el peso de los ladrones y de los golpes. ¿Y qué hizo? Dice que lo puso sobre su cabalgadura. No sé si este hombre luchó, no sé el peso, Lucas no dice ese detalle, pero lo puso sobre su cabalgadura. Y no solamente sobre su cabalgadura, lo curó con aceite, lo vendó, hizo muchas cosas, lo llevó donde el mesonero, le pagó al mesonero y le dijo, cuídamelo porque cuando regrese te voy a pagar si has gastado de más. ¿Quién usó de misericordia? ¿No es eso lo que necesita hoy la iglesia? ¿No es eso lo que necesita el mundo? Hablando de Jesús, porque el samaritano es un pequeño reflejo de lo que es el Hijo de Dios. Dice la Biblia que Jesús, mirando a los judíos de su tiempo, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Amado hermano y amigo, ¿cuál es tu don que Dios te ha dado? Hoy la iglesia está carente de muchos dones. Sí, hoy en día la iglesia a veces ha caído en un estado de frialdad. Pero tenemos los dones y Dios quiere trabajar en nosotros. Y nosotros necesitamos animarnos.
quitarnos cualquier peso del pecado que muchas veces nos asedia, como dijo el escritor del libro de los Hebreos, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es importante tener a este tipo de personas que el que usa de misericordia. Recuerdo haber leído palabras sabias del sabio Salomón que dijo: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esa es una gran verdad para nosotros. Déjeme decirle, ¿cuál es tu talento? Usted tiene un talento. Permítame en esta hora hacer una conclusión de un breve ejemplo que le puedo citar, para ver si usted abre su mente. Supongamos, amados hermanos, vamos a poner un nombre así, entre comillas, de una persona llamada Marta, por ejemplo, que es un nombre común. Supongamos que Marta tiene una hermana que se llama Rosario. Marta tiene una hermana que se llama Rosario. Y resulta que Marta tiene una gran fiesta de cumpleaños. Rosario llegó a cumplir años. Y se hizo una gran fiesta. Se invitó a muchas personas a esa fiesta. Y vinieron muchas personas. Hubo abundancia de comida. Hubo abundancia de regalos. Y mientras la gente estaba alegre, llegó alguien, un amigo de Marta, con la torta o con el dulce, ¿verdad? Y todos alegres ya se alistaban para cantar el feliz cumpleaños. Pero de pronto están todos reunidos listos para cantar y de pronto llega a pasar que la mesa parece que estaba mala, una pata, y esa mesa se fue para un lado y el dulce se cayó y se regó. Y ensució a muchos, ¿verdad? Y entonces lo que se veía como una alegría, ahora llegó a ser una tristeza. ¿Sí? Y eso puede pasar en la vida real. Y muchas personas comenzaron a murmurar y otros dijeron: mira qué hermoso que estaba eso, mira cómo hemos quedado ahora todo sucio, etcétera, etcétera. Y podía seguir el relato de eso. Pero ahí está usted. ¿Qué haría usted frente a esto? Bueno, hay muchas personas que harían lo siguiente. Algunos irían donde Marta o donde Rosario y la alentarían y le dirían: Marta, no te preocupes, usted no es el primer caso, ¿verdad? Bueno, se perdió el dulce. ¿Qué vamos a hacer? Y tal vez tenga una palabra de la Biblia y puede decirle, peor que el dulce, hay muchas personas allá afuera que se están perdiendo. Su alma está lejos de Dios. Esa es una palabra de ánimo. Pero hay otras personas que podían levantarse y decir: aquí no ha pasado nada, y de pronto podía tomar una vasija y comenzar a recolectar un dinero para comprar, y esta persona llama a un tal Juan o un tal Alfredo y le dice: mira, anda a la dulcería y compra un dulce, etcétera. Y hay otra persona que puede tomar una escoba y puede barrer, que es el don de servicio. En otras palabras, ¿qué haría usted? Si usted quiere descubrir su don, mire solamente esta fiesta. Hay algunas personas que servirían para animar, otras servirían para ser sociable, otras llegarían para servir, y así sucesivamente. Y eso precisamente es lo que Dios quiere en su iglesia. Que nosotros, siendo muchos miembros, pero un solo cuerpo, trabajemos unidos. Así como nuestro cuerpo trabaja unido, el ojo trabaja unido con la mano y con los pies y con los oídos. Y nadie le dice a otro: no te necesito. Todos nos necesitamos. Imagínense que a veces nos golpeamos duro nosotros en un dedo y está lejos nuestra casa, pero el pie, qué sé yo, nos ayuda. Los pies nos ayudan a no dejarnos vencer y nos ayudan a llegar a casa. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos ayudarnos unos a otros para llegar al final de nuestra jornada. Y nuestra jornada final está un día, estar con nuestro Dios. Que Dios me los bendiga ricamente en esta hora y siempre. Y seguiremos hablando de más temas sobre los dones del Espíritu Santo. En esta hora oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos las infinitas gracias y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes y nos acompañes siempre, Padre, para estar dispuestos siempre a dar lo mejor para ti. Perdona, oh buen Dios, nuestras imperfecciones. Ayúdanos cada día y anímanos más y más para seguir en esta carrera
que hemos tomado. Bendice a mis hermanos que han escuchado tu palabra. Si dentro de tu pueblo hay hermanos enfermos, Padre, pon tu mano de poder y ayúdalos, Señor, para que se puedan restaurar y así sentirse contentos y alegres y seguir viviendo para tu honra y para tu gloria. Padre, si hay hermanos desanimados, si dentro de tu pueblo hay personas con ansiedad, ayúdalos, Señor, sácalos de este estado y afírmalos en tu verdad, como solo usted lo sabe hacer. Gracias, Padre, en esta tarde. Esta oración te la pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, en esta hora, para el día domingo tendremos otro tema. Creemos que para el domingo tendremos el tema de cómo guía el Espíritu Santo. Cómo guía el Espíritu Santo. Y más adelante tendremos otros temas más. Tenemos un tema que vamos a dejar de último o entre los últimos, que es la morada del Espíritu Santo. Ese es un tema muy polémico, incluso entre predicadores. ¿Cómo mora el Espíritu Santo en el creyente? No es nada fácil para mí, pero yo soy de las personas que no agarro solamente la parte que creo que puedo dominar. Si hay un desafío para mí, también lo hago, con el propósito, hasta donde estoy convencido, tratar de enseñarle a mis hermanos para que ellos también puedan crecer en el camino de la verdad. Así que la próxima semana estarán viniendo más temas sobre el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga ricamente hoy y siempre.